Bienvenido, maestro, a la Comisión de Justicia. Voy a hacer una breve referencia curricular. Don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard y está certificado en Derecho Tributario Internacional. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Barra de Abogados del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Trabajó como abogado postulante en diversas firmas nacionales e internacionales, realizando actividades relacionadas con la materia jurídico-tributaria. En el sector público ha sido jefe de Departamento de Legislación y Normatividad en la Procuraduría Fiscal de la Federación, abogado en la Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales Internacionales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y subadministrador de consultas. También se ha desempeñado como Administrador General Jurídico, Administrador General de Grandes Contribuyentes en el Servicio de Administración Tributaria SAT y actualmente funge como jefe de dicho órgano desconcentrado. En términos de lo dispuesto por el acuerdo parlamentario que regula las comparecencias, don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tendrá hasta 10 minutos para una presentación inicial y posteriormente procederemos a las preguntas a cargo de los grupos parlamentarios. Tiene el uso de la voz don Alfredo, no sin antes darle de nueva cuenta de bienvenida a la Comisión de Justicia. Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Señor senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Senadores, señora senadora Arely Gómez González, secretaria de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Senadores, señor senador Víctor Manuel Camacho Solís, secretario de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Senadores, muy respetables señoras y señores senadores, integrantes de la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Senadores. En términos de lo dispuesto en el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, por el que se establece el procedimiento para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expedido el pasado 13 de noviembre del año en curso, así como en el diverso emitido al día siguiente por esta comisión, acudo muy respetuosamente a comparecer ante ustedes en virtud de la honrosa designación que he recibido como integrante de una de las ternas para ocupar las vacantes de ministros de nuestro máximo tribunal que se generarán a partir del próximo 1 de diciembre. Deseo expresar primeramente que estoy convencido de que me encuentro con la aptitud necesaria para ejercer la responsabilidad como ministro de nuestro máximo tribunal. Estoy convencido de ello no solo por cumplir con cada uno de los requisitos de la Constitución, que la Constitución establece para tal efecto, sino por la formación técnica que me ha forjado y la concepción actualizada e institucional que tengo sobre la relevancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy cierto de que nuestro alto tribunal es el tutor de la supremacía y del control constitucional, y estoy cierto también que debe garantizar siempre, en el ejercicio de su función, la armonía de los derechos fundamentales con las condiciones culturales, sociales y económicas que nos rodean. Puedo asegurarles que como ministro de nuestra Suprema Corte no cejaría en continuar impulsando su adaptación a la misión del Tribunal Constitucional que le corresponde ser y continuar asimismo con el fortalecimiento permanente de la cada vez más lograda institucionalización de los derechos fundamentales. Estoy convencido de que sin la existencia de eficaces medios jurisdiccionales de control constitucional no sería posible hacer realidad los derechos fundamentales ni los principios y valores constitucionales. Y no sería posible, en suma, la democracia sustantiva adoptada en nuestra Constitución. Por ese motivo, en caso de que esta soberanía así lo disponga, pondría especial interés en el tema de las políticas judiciales que orientan o deberían orientar los criterios y precedentes de los tribunales constitucionales para que, de esa manera, nuestro máximo tribunal avance en su labor como auténtico garante de los derechos fundamentales en especial y de la democracia en general. Sostengo mi convicción de que el hecho de que la Suprema Corte esté ejerciendo con responsabilidad sus competencias constitucionales le ha permitido desempeñar un papel trascendental en el devenir democrático de nuestro país, toda vez que al desempeñarse como un garante de la regularidad constitucional se ha convertido en un factor de estabilidad y seguridad jurídica. Muy distinguidos señoras y señores senadores, nuestro constituyente permanente recogió diversos principios que sustentaron la profunda reforma que sufrió el sistema jurídico nacional hace ya casi 2 décadas. En el caso que nos ocupa,
valoro la conveniencia de que los miembros de la Suprema Corte fueran renovados periódicamente a fin de evitar un esquema rígido de vigilancia constitucional en virtud de que la dinámica social y económica de México exige siempre una capacidad renovadora de interpretación de la Constitución que guarde coherencia con sus propósitos y principios fundamentales y de acuerdo con las aspiraciones de cada generación. Por tal motivo acudo ante ustedes, como lo mencioné hace unos minutos, no solo a acreditar la elegibilidad de mi candidatura en términos de los requisitos establecidos para ello en nuestra Carta Magna, acudo ante ustedes para asegurar que, en caso de ser calificado con la idoneidad requerida y posteriormente designado ministro, imprimiré ese dinamismo que los tiempos y las circunstancias exigen constantemente de nuestro tribunal. Una vez mencionado lo anterior, señoras y señores senadores, quedo a su apreciable disposición para dar atención a los comentarios o cuestionamientos que se sirvan realizar a su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gutiérrez Ortiz Mena. Es el turno de las preguntas de los grupos parlamentarios conforme al acuerdo que regula esta comparecencia. Tiene el uso de la voz para formular pregunta la senadora Dolores Padierna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Maestro, muchísimo gusto en saludarlo. Sea usted bienvenido a la Cámara de Senadores. Usted estudió la licenciatura en la UNAM y su maestría de Derecho Tributario Internacional en Harvard. Y este título le ayudó para ser litigante privado en cortes de Estados Unidos y estuvo también en despachos como el que defendió a Banamex en su venta de acciones a Citigroup, y con eso el erario dejó de percibir 35,000 millones de pesos o 3.500 millones de dólares. Luego lo vimos como servidor público en el SAT, director de Administración de Grandes Contribuyentes. Dice la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública del periodo que justo cuando usted ocupó ese cargo hubo un desmesurado saldo de créditos fiscales por 93,000 millones de pesos, dándole facilidades a los grandes contribuyentes para no pagar. Y la Procuradora de Defensa del Contribuyente ha hecho algunas declaraciones que la verdad preocupan bastante. Dice que se ha negado a atender las observaciones y recomendaciones de la Procuraduría, que realizó embargos precautorios que ya están declarados inconstitucionales por la Suprema Corte. Entonces yo quisiera preguntarle, sería muy sano, que se diera una explicación de estas delicadas observaciones de la Procuradora, por una parte, y por la otra, pues preocupa el conflicto de intereses, y en la Suprema Corte se va a seguir defendiendo a los grandes contribuyentes por encima del interés nacional, como lo hizo al frente del SAT. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Padierna. Para dar respuesta a las interrogantes, tiene el uso de la voz nuestro compareciente. Adelante, licenciado. Con mucho gusto. Bueno, son varios cuestionamientos y sí me gustaría atender cada uno de ellos puntualmente. En cuanto a alguna defensa al grupo de Citigroup Banamex, efectivamente yo trabajé en ese despacho. Sin embargo, la parte fiscal de esa transacción la llevó otro despacho. Mi despacho se limitó a llevar la parte corporativa. Yo soy abogado fiscalista, yo no participé en esa transacción estando en ese despacho. Ahora, en cuanto a la parte de la Auditoría Superior de la Federación, los saldos de créditos fiscales, bajo mi gestión en la administración tributaria, tuvimos la mayor recaudación que se ha registrado en la historia. Ampliamos la base de contribuyentes de 7 millones de contribuyentes a 39 millones de contribuyentes. Y en materia de litigio, en grandes contribuyentes por monto,
Hoy en día, la Administración Tributaria gana más del 60% de los montos que están en litigio con los grandes contribuyentes. Puedo citar casos que han sido ya públicos en la prensa. Los asuntos más grandes que ha ganado la Administración Tributaria en tribunales han sido, orgullosamente, bajo mi gestión, contra empresas grandes contribuyentes. La cuestión de los créditos fiscales de la Auditoría Superior de la Federación son créditos fiscales que se registran de un pasado, es decir, son cuentas por cobrar de 8, 10, entonces se viene arrastrando una ineficiencia que se viene corrigiendo. Para darle un ejemplo, simplemente en recuperación de cuentas por cobrar, en el 2006 se recuperaban cerca de 3,000 millones, 4,000 millones de créditos por cuentas por cobrar. Este año vamos a rebasar fácilmente los 21,000 millones de pesos en cuentas por cobrar. Ese incremento en cuentas por cobrar se debe en gran medida a reformas que se han hecho al Código Fiscal por el Congreso de la Unión. Sin embargo, ha habido una eficiencia tremenda en la recuperación de los créditos que se ven en los números. Ahí sí, afortunadamente, pues los números no mienten. En cuanto a la defensa defensa fiscal, ahí están los números. En el 2000, el Servicio de Administración Tributaria ganaba cerca del 9.5% de los montos en juicio, y como ya le mencioné, hoy en día, sobre todo en los juicios arriba de los 100 millones, estamos ganando cerca de entre el 60, y tenemos trimestres donde llegamos a ganar hasta el 80% de los montos en juicio. Hemos cambiado la manera como se relaciona el gran contribuyente con la Administración Tributaria. También las liquidaciones más grandes se han dado en estos últimos años en contra de grandes contribuyentes. En cuanto a embargos, las acusaciones o los comentarios de la Procuradora de Defensa del Contribuyente, pues yo creo, y aquí le someto a esta comisión una resolución que acabo de recibir ayer de la comisión competente para la violación de derechos humanos, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y me permito leer, porque le preguntamos a la comisión cuántas violaciones de derechos humanos tenía registrada la comisión, y dice: en atención al oficio 48.778 del 16 de noviembre de 2012, mediante el que solicitó se informara a esta Administración General Jurídica a su digno cargo, es decir, la jurídica del SAT, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al Servicio de Administración Tributaria o alguna de sus unidades administrativas por violaciones a los derechos humanos dentro del periodo comprendido de enero de 2008 a octubre de 2012, es decir, el periodo durante el cual yo he ocupado el cargo de jefe del Servicio de Administración Tributaria, me permito informarle que de la revisión de los archivos de este organismo nacional no se encontró registro alguno al respecto. Entonces, si me permite, señor presidente. No entiendo por qué no. En términos, senadora Pedro, en términos del acuerdo parlamentario, las intervenciones se resumen a la formulación de la pregunta y a la respuesta del compareciente. Voy a pedirle que fotocopien el oficio que ha presentado nuestro compareciente para que sea conocido por los miembros de la comisión. Le pregunto, licenciado Gutiérrez, ¿continúa con su exposición? Si puedo, quedarían adelante, dos preguntas sí, hechas por continúe, la senadora. por favor. El punto que sigue, los embargos precautorios, si son inconstitucionales o no son inconstitucionales, yo creo que es interesante el pronunciamiento de la Corte en materia del caso Radilla. En materia de caso Radilla y la difusión del control constitucional, fue muy explícita la Corte en establecer que las autoridades administrativas no se pueden apartar de la norma, aunque adviertan una inconstitucionalidad. Es decir, quienes sí se pueden apartar de la norma son las autoridades jurisdiccionales. Las autoridades administrativas, como el Servicio de Administración Tributaria, no tiene competencia para apartarse de la norma, sea esta constitucional o no constitucional. Y por último, en cuanto al conflicto de intereses, elaboré este fin de semana un documento, porque sí fue uno de los temas que realmente me preocupó, cómo atender el posible problema de conflicto de interés.
Elaboré un documento, no sé si quiera que se lo haga llegar, sobre cuándo o cómo debería de haber un conflicto de interés o pudiera haber un conflicto de interés. Verdaderamente no son muchos casos. Confieso que cuando concluí el análisis de los posibles casos de conflicto de interés, no son muchos los casos que pudieran surgir por el tema o la materia de los asuntos que llegan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en controversias constitucionales no advierto un problema de conflicto de interés. En acciones de inconstitucionalidad no advierto un problema de conflicto de interés. En materia de amparo hay criterio definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que claramente establece que las causales de excusa o las causales de un conflicto de interés se establecen exclusivamente en la ley de amparo. Aquí analizo la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde no advierto gran problema, el Código Fiscal de Procedimientos Civiles, donde tampoco advierto gran problema. En la ley de amparo, la cláusula que pudiera afectar es del artículo 66, me parece, la fracción tercera, que al haber sido abogado o apoderado de las partes en el mismo asunto o en juicios de amparo, no admite analogía ni mayoría de la razón, pero aún aceptando que hubiera o la ley de amparo admitiera en materia de conflicto de interés la analogía o la mayoría de razón, tendría que ser delegado en una causa análoga de esta. Como administrador general jurídico no fui delegado en ningún litigio. Como administrador general de grandes contribuyentes tampoco fui delegado en ningún juicio. Y como jefe del Servicio de Administración Tributario no fui delegado en ningún juicio en nulidad. Eso pues abarcaría todo mi periodo en la administración tributaria. Por último, pudiera haber fungido como autoridad responsable en el juicio de amparo. Aquí advierto dos temas. Primero, el amparo en revisión, que es el amparo que le tocaría estudiar a la Suprema Corte, revisa los actos del tribunal colegiado, no los actos de la autoridad administrativa. Por lo tanto, tampoco ahí habría un conflicto de interés. En caso de que pudiera haberlo, pues ya existe el procedimiento de la excusa, que es calificada por los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia en la Nación. No niego que lo pudiera haber casos de conflicto, pero no advierto que sea un problema sistémico o de mayor temática, que normalmente sería por cualquier ministro que pudiera llegar de alguna ocupación distinta a la de magistrado, por ejemplo, un abogado distinguido del foro que pudiera aspirar a tal cargo. Muchísimas gracias, senador. Gracias, maestro Gutiérrez Ortiz Mena. Tiene el uso de la voz para formular pregunta el senador Raúl Gracia, Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bueno, buenos días. Primero felicitarlo por su exposición del día de ayer y la del día de hoy. Y bueno, su capacidad técnica pues no está en duda, pero sí tengo algunos planteamientos. Primero, en el sentido de que usted, de las 11 propuestas que en este proceso ha hecho el titular del Ejecutivo Federal, es el único que no tiene carrera judicial. Entonces, ¿por qué usted considera que fue seleccionado sin cumplir con este requisito que no es constitucional, pero que obviamente el primer terno del Ejecutivo Federal pues veía una necesidad de plantear, pues darle preferencia a la carrera judicial? Igual, viniendo desde fuera del Poder Judicial, ¿qué mejoras, qué puntos de oportunidad, qué debilidades ve dentro del Poder Judicial Federal en general y dentro de la Corte en específico? Igualmente, ¿cómo evolucionar? Yo igual que usted no advierto mucho conflicto de interés, pero sí veo cómo transformar o evolucionar de un rol que es completamente diferente al juzgador, que es un poco más humano, al tema de recaudador, que bueno, es un poco pues duro, mano dura técnica para cumplir con el trabajo. ¿Cómo poder dar esta evolución y cómo poder convertirse en un juzgador? ¿Con qué visión ideológica y cuáles serían sus referentes para impartir justicia desde el máximo tribunal de este país? Muchas gracias. Gracias, senador, gracias. Don Alfredo, proceda, por favor. Con su permiso, presidente.
Yo creo que mi visión, primero como abogado postulante y después como servidor público, me permite dar tener un criterio amplio de la problemática que está viviendo este país, no desde el foro de un juzgador, pero sí desde un usuario, un litigante y posteriormente servidor público, de cómo abordar los problemas constitucionales de este país. Creo que es importante en un cuerpo colegiado, como pudiera ser este Senado o la Cámara de Diputados, tener una pluralidad de experiencias que nutren las opiniones y que nutren la interpretación constitucional que va a regir a todo este país en la materia jurídica. En ese sentido creo que aporto una visión distinta, que bueno, va a ser un voto entre 11 como cualquier cuerpo colegiado, pero permite ir ampliando los horizontes en cuanto a los criterios jurisdiccionales. Gracias, maestro Gutiérrez Ortiz Mena. Tiene el uso de la voz para formular pregunta a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Arely Gómez. Rogaría nos ayuden con un micrófono, por favor. Bueno. Maestro, pues bienvenido a la Cámara de Senadores. Felicitaciones por estar incluido en esta terna, así como por su comparecencia el día de ayer. Ahora bien, considerando el principio de división de poderes y dado de que usted no viene dentro del Poder Judicial como los otros compañeros que han comparecido con nosotros y que seguirán compareciendo, a mí me gustaría preguntarle, de conformidad con la Constitución, las tareas del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, si bien se encuentran asignadas a cada uno de los poderes mencionados, ¿cuál debe de ser, desde su punto de vista, el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para salvaguardar precisamente ese principio de la división de poderes, tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia, mediante su labor interpretativa, puede delimitar o establecer pautas de aplicación de las normas constitucionales? Muchas gracias. Gracias, senadora. Maestro Gutiérrez, proceda, por favor. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que la materia constitucional en los últimos años ha dado unos brincos cuánticos en este país. Durante más de 150 años, el juicio de amparo, la Corte tenía encomendada básicamente dos funciones: proteger, velar por las garantías de los particulares y además interpretar la Constitución. A raíz de la reforma que se dio en enero del 95, la Corte empieza a asumir una posición muy importante de árbitro entre los poderes. Se amplían los casos de la controversia constitucional, se crea la acción de inconstitucionalidad, y esto le da a la Corte una posición de árbitro entre los poderes que le permite fungir o llevar a cabo los conflictos entre los poderes mediante un cauce procesal constitucional, que creo que es donde se sitúa la Corte en materia de conflicto entre poderes. Gracias. Muchas gracias. Para formular pregunta a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz el senador David Monreal. Gracias, presidente. Bienvenido, Inicio Alfredo. Deseo felicitarlo por su inclusión en esta terna para nombrar ministro de la Suprema Corte de Justicia. Debe considerarse como un reconocimiento a su trayectoria en el servicio público y a su innegable preparación técnica jurídica en uno de los temas que ha sido creciendo en importancia en los tribunales de nuestro país, como es el tema fiscal. Sin embargo, también es mi deber manifestarle las dudas y objeciones que han surgido en diversos ámbitos del foro profesional
académico y de la opinión pública sobre la idoneidad para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, no por su trayectoria personal ni profesional, sino por el precedente institucional que quedaría establecido. En primer término, de los 6 aspirantes, es el único que no proviene de una carrera en el Poder Judicial de la Federación, tal como lo sugiere indicativamente, no obligatoriamente, la Constitución y la tradición. En segundo lugar, si bien puede ser útil y hasta necesario que se integren a la Suprema Corte de Justicia perfiles de ministros que provengan de otras áreas distintas a la judicial, a fin de actualizar y enriquecer los enfoques de impartición de justicia, no lo es tanto el que se integren funcionarios provenientes de un poder del Estado, al que se supone el judicial debe hacerle contrapeso y freno, como el Poder Ejecutivo. Si bien el sistema de administración tributaria del que usted proviene es un órgano desconcentrado por su naturaleza y funcionamiento, el SAT es el brazo fiscal ejecutor del Poder Ejecutivo Federal. Y en tercer término, la renuencia y resistencia con la que el SAT durante su gestión enfrentó las peticiones ciudadanas de transparencia en materia tributaria, que lo llevó incluso a litigar en contra del IFAI en el tema de los beneficiarios de los grandes créditos fiscales. Es también un precedente negativo que hace dudar de un compromiso serio para impulsar uno de los grandes pendientes de nuestro sistema de justicia, que es la transparencia judicial. A fin de obtener el beneficio de la duda y con él el voto de nuestro grupo parlamentario, nos gustaría que nos precisara, con estos antecedentes, qué compromisos concretos asume usted para que la Suprema Corte de Justicia funja como un garante de los derechos fundamentales frente a los otros poderes, especialmente el Ejecutivo, para lograr una mayor transparencia en el ámbito judicial. Gracias, senador Monreal. Maestro Gutiérrez Ortiz Mena, proceda, por favor. Con su permiso, señor presidente. Efectivamente, soy el único de los 6 aspirantes que no tiene experiencia jurisdiccional. Sin embargo, me atrevería a decir que, de ser designado, no sería el único de los 11 ministros que hoy en día están, que no tuvieron experiencia judicial al llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, uno de los que sale venía de notariado, 2 venían de notariado, otro venía de la academia. Es decir, la Corte como cuerpo colegiado no son los 11 hoy en día, y me atrevería a decir no han sido en la historia todos del Poder Judicial. Es precisamente porque opera como cuerpo colegiado que requiere diferentes visiones para tener una discusión más rica en la decisión de los temas tan trascendentales para este país. La segunda pregunta atañe a algo que es la función del Servicio de Administración Tributaria. Y curiosamente mucha gente piensa que la función de la Administración Tributaria es recaudar. Yo me atrevería a decir que la función de la Administración Tributaria es aplicar la ley, y es tan obligación de la Administración Tributaria comprobar el debido cumplimiento de las normas fiscales como devolver impuestos. También la Administración Tributaria, bajo estas épocas, pues ha devuelto impuestos de manera rápida, de manera correcta, a los contribuyentes que tienen derecho a ello. ¿Por qué? Porque hay una firme convicción en la Administración Tributaria que no somos los recaudadores, somos aplicadores de la ley, y si la ley le otorga un derecho de devolución a un contribuyente, ese contribuyente va a recibir esa devolución.
y si la ley le faculta a la Administración Tributaria para verificar el cumplimiento del pago, el correcto cumplimiento del pago de las contribuciones, lo va a hacer. Esa es la función de la Administración Tributaria, aplicar la ley en materia fiscal, sea esta recaudatoria o sea esta de devolución de impuestos o sea revocar una liquidación mal hecha. En cuanto a transparencia del IFAI, y aquí sí me gustaría detenerme porque es un tema, yo creo, muy importante. A mí me queda claro el principio del sexto constitucional de máxima transparencia, pero también la protección de los datos personales. Y es un tema muy serio, es un tema que creo que estuve en lo correcto en pelear, creo que estuve en lo correcto en pelear que se ganó el asunto en primera instancia, se ganó en colegiado y se ganó en la Suprema Corte. ¿Qué sucede con los datos personales? Los datos personales no deben de ser públicos. La Administración Tributaria obtiene los datos personales de los contribuyentes por una excepción al 16 constitucional. Esa excepción es la Administración Tributaria puede obtener datos personales para revisar el debido cumplimiento del pago de los impuestos. Por ese motivo, la Administración Tributaria tiene facultades para obtener información y usarla para ese fin. El usar los datos personales para cualquier otro fin rebasa por mucho la excepción al 16 constitucional. Es decir, no puede la Administración Tributaria hacer público esa información para verificar el desempeño de la Administración Tributaria. Eso rebasa el mandato del 16 constitucional y rebasa la excepción, que dicho sea de paso, la excepción a una garantía constitucional tan sagrada como es la del 16, se le debe de dar la lectura más estricta posible, pero no en protección de la Administración Tributaria, no para verificar el desempeño de la Administración Tributaria, para proteger datos personales. Por eso se defendió. Esa cancelación de créditos fue mandato de este Senado. En la Ley de Ingresos del 2007 fue el Senado el que incluyó en un transitorio la instrucción de cancelar créditos para depurar la base de créditos. Se le pidió al Servicio de Administración Tributaria una rendición de cuentas que se le dio al Senado. Fue auditado por la Auditoría Superior de la Federación esa cancelación de créditos. Todas las observaciones fueron subsanadas. Fue auditada esa cancelación de créditos por el órgano interno de control. Todas fueron subsanadas. Por último, dicho sea de paso, esa cancelación de créditos no se hizo cuando durante mi administración, se hizo durante la administración pasada. Cuando yo entré como jefe del Servicio de Administración Tributaria, le pedí a la función pública que me permitiera contratar un despacho externo para que auditara esa cancelación. Esa cancelación de créditos también fue auditada por un despacho externo. Entonces, no es una cuestión de querer o no querer, es una cuestión de la interpretación del mandato de la Administración Tributaria de proteger los datos personales que los ciudadanos le entregan a la Administración Tributaria en cumplimiento de un deber. Es distinto a un banco donde uno voluntariamente va y abre una cuenta bancaria. La información que el Servicio de Administración Tributaria tiene de los contribuyentes lo tiene por un cumplimiento de un deber y no pierde su naturaleza de datos privados. Está en la página del SAT toda la información excepto los nombres. Muchas gracias, maestro Gutiérrez Ortiz Mena. Tiene el uso de la voz para formular pregunta el doctor Raúl Cervantes, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional. Gracias. Después de escuchar las últimas intervenciones, se me ocurre hacer esta reflexión al maestro Gutiérrez. Es evidente que la evolución del árbitro constitucional en los 90 medios por la reforma constitucional el día de hoy ha generado un nuevo criterio de interpretación constitucional y una forma diferente de la interpretación de los 3 niveles de gobierno y entre poderes, y los controles de constitucionalidad que también se le someten al Poder Legislativo cuando una minoría parlamentaria se siente agredida en términos constitucionales y una mayoría parlamentaria la aprobó por voto.
Pero también es cierto que se hizo una reforma del Estado mexicano donde todo el mundo intervino para modificar específicamente una característica de interpretación en favor de la persona. Se va caminando en el criterio de la constitucionalidad, reduciendo la esfera de actuación del Estado en beneficio de la persona. Yo no tengo duda que de lo que hubiera pasado con la resolución de la Corte, si hubieran tenido la aprobación del primero constitucional, lo hubieran basado en pro persona sobre los datos personales. Estoy convencido. Y si la visión de todos los grupos parlamentarios que yo he escuchado, de todos los candidatos de las ternas anteriores y de las actuales, es que de lo que se trata es de la ponderación de derechos, del control difuso, del sistema de convencionalidad, del tema de la inaplicación de la norma. Sobre ese tema, me gustaría su opinión sobre el caso Radilla. ¿Qué fue lo que significó? O sea, ¿qué ha modificado en este mundo de interpretación constitucional y por qué fue un ícono? ¿Cuál fue la racionalidad y cuál es el futuro en base a ese esquema, más las reformas y el camino que se ha venido dando y que se está impulsando por parte de los constitucionalistas en la academia, por parte de los constitucionalistas como árbitros, por parte de los constitucionalistas en el Congreso? ¿Qué significó? Y si advierte nuevos casos que den ese brinco cualitativo, ese avance cualitativo en términos de interpretación constitucional, siempre a favor de la persona. Gracias, senador Cervantes. Por favor, maestro Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que el caso Radilla, sin lugar a duda, es un parteaguas en la teoría constitucional, en la aplicación del control constitucional en este país. ¿Qué sucedió en el caso Radilla? Yo creo que hay una parte con la cual coincido y hay una parte que sí me generan dudas. Primero, el caso Radilla surge por una desafortunada causa en 1974, una desaparición forzada de una persona. En los 90s, la hija de esta persona presenta 4 denuncias penales, todas se mandan a reserva. Una organización no gubernamental presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza su fallo y demanda al Estado mexicano en la Comisión, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte dicta un fallo. Este fallo condena a México en varios aspectos y aquí sucede algo no usual de la Corte. El presidente de la Corte ex oficio somete al Pleno de la Corte la discusión en un expediente abierto denominado varios sobre 2 puntos principales. Si la Corte debe de tomar conocimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 2, si debe la Corte realizar acciones en cumplimiento de la sentencia, coordinándose o no coordinándose con el resto del gobierno federal. El Pleno de la Corte decide que sí debe de tomar conocimiento de ese fallo, y segundo, decide que sí debe de tomar acciones. Eso genera un segundo expediente que es otro de varios, y ahí se desata toda la cuestión del control difuso de la Constitución. ¿Cómo es el control de la constitucionalidad a partir de Radilla? Bueno, tiene 2 vertientes. Tiene el control concentrado de la Constitución, que es el que conocemos, que es el amparo, la controversia y la acción de inconstitucionalidad, y luego tiene el control difuso de la Constitución, que realmente el control difuso ya tiene antecedentes en otros países. Estados Unidos lleva, desde el caso de Marbury versus Madison, lleva 200 años con el tema de control difuso, y bueno, ahora en el caso de México. Y tiene básicamente tiene muchas aristas, pero básicamente funciona de la siguiente manera. La autoridad judicial, que tiene capacidad de control constitucional, cuando advierte una inconstitucionalidad debe declarar la invalidez de la norma. Los jueces que no tienen un control constitucional de las normas se deben de apartar de las normas cuando advierten una inconstitucionalidad, y la autoridad administrativa tiene la obligación de continuar aplicando la norma y no tiene la facultad de apartarse
de dicha norma. Aquí se debe de aplicar una interpretación de acorde con la ley y los tratados en materia de derechos humanos, y esto abre toda una puerta fundamental en la administración de justicia, porque ya con esta teoría los tribunales tienen una gran libertad para ir haciendo justiciable los derechos fundamentales de una manera mucho más inmediata a lo que era antes. Yo creo que es interesante ver cómo evoluciona esta teoría de control difuso con los nuevos principios en materia de amparo en el 107, fracción primera y segunda, principalmente el irnos alejando del interés legítimo para ir a un interés, de un interés judicial a irnos hacia un interés legítimo, y la parte de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Pero esto va a ser un tema que yo creo que se va a seguir discutiendo en la Corte. Yo creo que todavía no se ha dicho todo. La parte de Radilla que a mí me preocupa es que la Suprema Corte, si debe o no debe tomar ex oficio sentencias de la Comisión Interamericana y hacer las suyas sin un proceso de análisis de cómo fue que la sentencia procesalmente se llevó a cabo, o el fondo de esa sentencia. Esa parte me causa dudas en ese sentido, pero el fondo de Radilla, el control difuso, creo que es un gran avance en este país en la administración de justicia. Muchas gracias, maestro Gutiérrez. Tiene el uso de la voz para formular la pregunta la senadora Ninfa Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Buenos días, maestro. ¿Qué tal? Bienvenido. En uno de los criterios que usted menciona, trascendentes sobre el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho tribunal decidió que sí cuenta con facultades para asegurarse de que las leyes fiscales sean proporcionales y equitativas. Sabemos que en otros países hay tendencias diferentes, ya que, por ejemplo, algunos países en la Corte no se puede anular una ley por motivos de justicia tributaria, ya que se considera un tema exclusivamente del legislativo, y en otros países la Corte solamente puede intervenir en casos extremos de imposición excesiva, etcétera. En nuestro país, la Suprema Corte cuenta con facultades para revisar cualquier ley fiscal y decidir si es o no válida desde el punto de vista constitucional. Esto ha generado que el máximo tribunal haya generado una carga de trabajo excesiva en las últimas décadas, y por supuesto en materia fiscal. Entonces, mi pregunta para usted específica es: ¿cuál ha sido la aportación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia al sistema tributario mexicano? Gracias, senadora. Adelante, maestro Gutiérrez. Con su permiso, señor presidente. Bueno, yo creo que ha habido un cambio, es un parteaguas en la administración de justicia tributaria. Las jurisprudencias que consideraron justiciable el 31 fracción cuarta de la Constitución. Si nos vamos antes de esa época, el juez Marshall y Vallarta en México sostenían la tesis que la materia tributaria no era justiciable, porque era una materia que por diseño constitucional tenía como origen la Cámara de Diputados, y que debería de formar parte del ámbito de lo político, no de lo jurisdiccional. Por lo tanto, la cuestión tributaria debería de ser decidida en las urnas a través de las plataformas políticas de los partidos políticos que fueran a elegirse, y no un elemento justiciable de la Constitución. Esa fue la tesis de Vallarta, esa fue anteriormente la tesis de Marshall, y se mantuvo durante mucho tiempo. Estas tesis de proporcionalidad y equidad vinieron a cambiar el tema. Estamos hablando de jurisprudencia de 1950, empezó ya por ahí de los 30 a ver algunos precedentes, pero realmente se fija a finales de los 50, principios de los 60, donde se establece la proporcionalidad y la equidad como garantía constitucional que podía ser sujeto del juicio, materia del juicio de amparo. Es importantísimo
Si nos remontamos a esa época, estamos hablando de una parte de la Constitución que no es la parte dogmática, es la parte orgánica, y que ya empezaron nuestros tribunales a decir que había garantías en la parte orgánica de la Constitución como la tributaria, y apartarse de una tesis tan asentada como era la tesis de Marshall y la de Vallarta, realmente creó un parteaguas en este país. Yo me atrevería a decir que el 31 fracción cuarta en los últimos 20 años quizá ha sido el artículo constitucional más invocado en materia de amparo, sin lugar a duda el que más dinero ha tenido en juego. La Corte ha venido desarrollando diferentes jurisprudencias, y hoy existe una riquísima arquitectura alrededor de qué quiere decir proporcionalidad, qué quiere decir equidad, a base de los criterios de los tribunales. Creo que la Corte está llegando a un justo medio, donde pues la equidad y proporcionalidad que van llegando a un justo medio donde sí existe garantías, sí existen límites, y sin lugar a duda la política pública hacendaria se ha visto afectada por esta jurisprudencia como ninguna otra. Gracias. Muchas gracias, maestro Gutiérrez. Tiene el uso de la voz el senador Benjamín Robles para formular pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho para empezar para felicitar al maestro Gutiérrez Ortiz Mena por su inclusión en las ternas, darle otra vez la bienvenida. He escuchado con mucha atención tanto las preguntas de mis compañeras y compañeros senadores como sus respuestas, que por supuesto pues nos permiten afirmar que este es un buen proceso, un método muy adecuado para poder definir muy bien quién debe sustituir a los ministros que salen el último día de este mes. Quisiera que nos ahondara en algunos temas, conceptos que ya se han expresado aquí: control de constitucionalidad, control de legalidad, al tenor del siguiente esquema, maestro Gutiérrez. Diversos juristas, investigadores, académicos se han pronunciado a favor de separar las funciones de control de legalidad de las de control de constitucionalidad, estableciendo para tal efecto dos tribunales que conozcan respectivamente de ambos aspectos, es decir, un tribunal de legalidad y un tribunal de constitucionalidad, de suerte tal que este último no desvíe su atención de la tarea básica que es la interpretación de nuestra ley fundamental. El sustento de esta propuesta, a mi entender, maestro Gutiérrez, radica en el hecho de que en la actualidad la mayoría de los amparos que se tramitan en el Poder Judicial, incluyendo los amparos en revisión, que son competencia de la Suprema Corte, se entremezclan conceptos de violación relativos precisamente a la legalidad en el desarrollo del proceso, así como violaciones a los derechos del gobernado. En otras palabras, se entremezclan aspectos tanto sustantivos como adjetivos. En ese marco yo le pregunto, ¿por qué o por qué no considera usted necesaria la separación de las funciones de control de legalidad y de control de constitucionalidad? Y también, ¿por qué o por qué no considera usted conveniente que existan dos tribunales que respectivamente se hagan cargo de ambas funciones? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, senador. Adelante, por favor. Con su permiso, presidente. Bueno, yo creo que la evolución que ha dado el Poder Judicial, la evolución que se ha dado a la Suprema Corte, desde la reforma a la Ley de Amparo del 88, pasando por la reforma del 95, del enero del 95 a la Suprema Corte de Justicia, va precisamente en esa tendencia. Es decir, nos estamos alejando de una Corte que tiene un control de legalidad a un tribunal constitucional. Ahora, yo no creo que necesariamente se tengan que desvincular los dos. Yo creo que la facultad de atracción de la Corte es muy importante. Creo que hay casos de trascendencia, de mayor importancia, en donde la Corte debe de poder infundir con criterios de constitucionalidad la resolución de cuestiones de legalidad. Entonces, si bien creo que la ley de amparo que está que todavía está como proyecto,
va a contribuir muchísimo con las salas con los plenos de los colegiados a bajar los temas de legalidad a materia de los tribunales de apelación, que es donde en su mayoría debería de estar. Sí debe de haber un control constitucional por la Corte de todo el proceso jurisdiccional. Por ese sentido no creo que se deban de separar necesariamente, pero sí creo que la nueva ley de amparo va a aportar mucho, va a abonar mucho a que realmente empecemos a tener un tribunal constitucional. Gracias, maestro Gutiérrez. Tiene el uso de la voz el senador Miguel Romo. Muchas gracias, senador presidente. Maestro Alfredo Gutiérrez, en primer lugar, bienvenido al seno de esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Y decirle que el día de ayer, en su comparecencia ante el Pleno de esta representación federalista, usted mencionó algunos conceptos que me parecieron del todo relevantes e importantes en este momento, en esta coyuntura histórica de nuestro país. Usted mencionó cómo nuestro máximo tribunal debe de fortalecer y establecer una condición democrática constitucional. Habló de un Estado constitucional de derecho vinculado a principios y aspiraciones sociales. Y esto me parece del todo relevante en la concepción, en la idea, en la visión de quien aspira y está nominado para poder ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia. Yo me permitiría preguntarle cuál sería la actuación y desempeño del ministro de la Suprema Corte de Justicia para lograr y materializar tales condiciones y lograr los efectos de un vínculo social y democrático desde la función de este Tribunal Constitucional. Obviamente, el generar certeza y seguridad jurídica por sí en la sociedad son parte de una condición democrática, sin duda alguna, pero quiero entender o interpretar que su expresión en su comparecencia y en su idea va mucho más allá. Sería mi inquietud e interés en conocer su pensamiento. Muchas gracias. Gracias, senador Romo. Proceda, maestro, por favor. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo creo que sería imposible contestar la pregunta si no abordo la reforma en materia de derechos humanos. Y hay un punto, yo creo que es toral en la materia de derechos humanos que yo no he visto que se haya abordado tanto como sí se ha abordado el análisis de la convencionalidad en materia de derechos humanos, el principio pro persona, pero el hecho de haber cambiado las garantías individuales por derechos humanos y el hecho de cambiar garantías otorgadas por esta Constitución a derechos humanos reconocidos por esta Constitución, ancla la Constitución a principios fundamentales, los cuales se vuelven, a mi juicio, límites sustantivos o materiales, no solo en la aplicación a los casos concretos en la función jurisdiccional, pero en todo el andamiaje de construcción del edificio jurídico. Es decir, el legislador, inclusive, siento yo, el constituyente permanente, hoy en día no solo tiene límites formales que están expresados en el 135 de nuestra Constitución, sino al tener derechos humanos reconocidos, ya tiene límites materiales que no le permiten entrar a ese ambiente. Esos derechos ya son indecidibles, ya quedan reconocidos, no otorgados. Por lo tanto, ya se vuelve difícil alejarse de esos principios de derechos humanos. Y yo creo que esa es gran parte de la tarea de la Suprema Corte, empezar a generar criterios, empezar a generar una postura ante este cambio en materia de derechos humanos que va a permear a través de todo el Poder Judicial. Gracias, maestro Gutiérrez. Tiene el uso de la voz el senador Manuel Camacho Solís. Gracias, señor presidente. Bienvenido, maestro.
Su presentación de ayer, su discurso, fue lúcido. A mí no me quedó ninguna duda de que usted tiene un dominio excepcional de la doctrina, de los conceptos, de lo que es un Estado democrático de derecho. Su defensa de los derechos humanos y la separación de poderes en ese discurso me parece congruente y sólida. Pero lo que hemos observado en las últimas décadas y lo que hoy estamos observando en la realidad de nuestro país y de buena parte de los países de América Latina es que esta concepción democrática no necesariamente corresponde con la realidad. Hay como usted sabe, un concepto que es el de la democracia delegativa, delegacional, en donde hay una tendencia en la mayor parte de los países hoy de América Latina a darle un poder excesivo al poder ejecutivo, es decir, una especie de recuperación del hiperpresidencialismo. El sustento es que una vez que se gana una elección, quien la gana puede gobernar como si tuviera una mayoría absoluta y ya no importa cuál fue la composición electoral, sino que desde ahí se da la desvinculación entre el mandato de los ciudadanos y la manera como opera el poder público. Entonces se tiende a reconcentrar el poder político en el Ejecutivo, debilitar a los órganos de control, debilitar al Congreso, al Poder Judicial, a los organismos autónomos y también dejar de escuchar los reclamos de la sociedad que no pueden ser canalizados por las vías institucionales. Entonces, frente a esa realidad que no quiero circunscribir a México para no politizar la pregunta, pero que me parece fundamental porque ¿cuál es la relación entre la norma y cuál es la relación de esta norma con la realidad? Sí le quisiera preguntar, dado que usted va a desempeñar un papel muy importante en la resolución de los conflictos entre los poderes, ¿cómo concilia usted su visión democrática del Estado de Derecho con una realidad política que adolece muchas veces de concreción respecto a esos principios normativos? Gracias, senador. Proceda, maestro, por favor. Con muchas gracias, presidente. Esa es una pregunta muy interesante, muy profunda. Yo creo que hoy en día México, y voy a hablar de México porque es el sistema jurídico que conozco, tiene herramientas que permiten asegurar el equilibrio. Es decir, hoy en día está la acción de inconstitucionalidad que permite en ciertas hipótesis a legisladores de minoría acudir a la Corte a buscar la regularidad constitucional, y existe el control de la controversia constitucional. Esas son dos herramientas, bueno, y sin decir el amparo, esas son dos herramientas que permiten este equilibrio o que se lleven a cabo los conflictos que van a surgir, como siempre surgen en cualquier democracia, vía causas constitucionales. Yo creo que difícilmente hoy en día un poder pudiera llegar a tener una preponderancia en los equilibrios que se han ido construyendo a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años. Es decir, sí ha habido un cambio importantísimo en los mecanismos de ejercicio del poder que quizá antes este país no tenía. Yo estoy confiado que eso es así, confío en las instituciones. Y bueno, yo estoy confiado en que los mecanismos que hoy en día tenemos, principalmente la controversia constitucional y las acciones de inconstitucional, están ahí para permitir este reequilibrio cuando alguno de los poderes intente o quiera
tener un peso por encima de los otros dos. También creo que es importante las reformas en materia de amparo en el 107, sobre todo la fracción segunda, que ya permite una declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de manera genérica. Creo que eso también viene a darle estabilidad y equilibrio a los poderes en ese sentido. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Gutiérrez. En el turno de Acción Nacional me voy a permitir hacerle algunas preguntas, maestro Gutiérrez. Y quiero, en primer lugar, hacer una reflexión sobre el planteamiento que usted ha hecho a lo largo de este proceso, no solamente en los dos discursos que hemos escuchado, en el Pleno del Senado, en la presentación del día de hoy, sino también en los documentos que usted ha seleccionado como resoluciones o elementos normativos de especial relevancia que en buena medida puedan revelar su pensamiento jurídico. Yo creo, maestro Gutiérrez, que usted ha hecho sobre todo un esfuerzo por revelar su teoría, su propia teoría de la Constitución. Y destaco de este planteamiento básicamente los siguientes elementos. En primer lugar, usted asume una idea profundamente axiológica de la Constitución. Ha dicho tanto el día de ayer como el día de hoy que usted encuentra en la Constitución una serie de principios que reflejan el patrimonio ético de la humanidad, los derechos humanos, pero también el principio democrático como forma política que implica limitaciones a la posibilidad de decidir, obligaciones a la capacidad de decidir y que incluso veda la posibilidad de decidir incluso por mayoría. El día de ayer hablaba usted de los contenidos necesarios, potestativos o prohibidos que establece la Constitución, que derivan de los derechos humanos, pero también del principio democrático como contenido de la Constitución. Y también en el planteamiento que usted ha hecho sobre los casos que le parecen relevantes de la Suprema Corte de Justicia, ha señalado dos. Uno de ellos es el famoso amparo de los intelectuales, que tiene que ver con la posibilidad de que sea combatida las reformas constitucionales, y también ha planteado, como ya lo ha dicho, el caso Radilla, y específicamente la pregunta de si las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueden implicar, en la medida en la que son vinculantes para los poderes públicos y sobre los cuales no existe ninguna posibilidad de revisión en el ámbito interno, se plantea usted el problema de si es posible que una resolución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos obligase a los poderes públicos nacionales a modificar la Constitución. Ya ha planteado usted el tema de las cláusulas, la existencia o no en la Constitución de cláusulas intangibles, de un material intangible que no se puede mover o que no se debe mover de nuestra Constitución. Por cierto, son dos temas que prácticamente, en los cuales, la Suprema Corte de Justicia ha estado dividida en los últimos tiempos. Y me parece muy audaz de su parte plantear esta discusión, porque en buena medida serán las discusiones que la Corte tendrá en el futuro por venir, porque en buena medida las nuevas implicaciones de recoger en nuestro sistema constitucional principios que están reconocidos en otros sistemas jurídicos, como es el caso del derecho internacional, va a plantear estos dilemas. Yo le quiero preguntar de forma muy sucinta, en función de la teoría de la Constitución que usted ha planteado en este ejercicio, en función de las preguntas que se ha hecho en relación con las cláusulas de intangibilidad de la Constitución, ¿cómo pretendería usted aproximarse a esos problemas? ¿Desde qué método interpretativo? ¿Cómo lograr una doctrina constitucional que tribute precisamente esa teoría de la Constitución, pero que por otro lado no incurra en un activismo judicial, que respete el precedente, que dé paso pues a que se expresen los poderes públicos, sobre todo el que tiene legitimidad democrática, pero que al mismo tiempo sea custodio? Esa es la función de la Suprema Corte de Justicia, del patrimonio no solamente ético, sino el patrimonio constitucional. Esa sería mi reflexión, y de antemano muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, señor presidente, y qué bueno que es una pregunta fácil y corta. Es desarrollar toda una teoría constitucional. Yo creo que sí he venido esbozando mis convicciones en materia de teoría constitucional. Creo que es lo correcto, es decir, yo no diría que es audaz, yo creo que es mi responsabilidad. Ustedes van a
tomar una decisión que va a afectar a todo el sistema jurídico, dependiendo de quienes eligen como ministros de la Suprema Corte, y creo que es mi deber exponer en qué creo y en qué no creo desde el inicio. Efectivamente, sí creo que la evolución constitucional ha ido adoptando un patrimonio cultural, jurídico, de derechos humanos. Sí creo que son límites que surgen desde el 38 constitucional, que establece el mecanismo soberano de la estructura constitucional, y el artículo primero, y se tienen que leer en conjunto. No creo que se puedan hacer un lado uno u el otro. Creo que el cambio fue fundamental en este país en esa materia. Donde yo no realmente he podido fijar un criterio, es más, sí lo he fijado, pero creo que tengo que seguir evolucionando en esa materia, sí estoy convencido que la Constitución es la norma suprema de este país. No creo que el derecho internacional esté por encima de la Constitución, y creo que debe de haber una evolución paulatina, aceptando y generando los criterios necesarios para ir construyendo este edificio jurisdiccional. No se hace la labor de precedentes, no se hace ni se deshace de un día a otro. Creo que es un paso paulatino, es un paso quizá lento, pero es un paso que se tiene que ir construyendo poco a poco, caso por caso. Pero sí creo en esos dos postulados. Creo que hay límites materiales a la Constitución, sobre todo si uno adminicula el artículo 38 con el primero constitucional. No creo que exista norma por arriba de la Constitución. Creo que la Constitución es la cúspide de la estructura normativa que tenemos en este país, y en función de eso debemos de ir construyendo. Claro, recogiendo los principios o el patrimonio de derechos humanos que está recogido, está incorporado a nuestro sistema jurídico, pero siempre tomando como cúspide de la pirámide la Constitución política del país. Gracias, maestro. Le agradezco mucho sus respuestas. Ha concluido el listado de oradores. Pregunto a los senadores si hay alguna otra pregunta de quienes no han ejercido su derecho. No siendo el caso, le agradecemos de nueva cuenta, maestro Gutiérrez Ortiz Mena, su asistencia a esta comparecencia, no sin antes felicitarlo por sus intervenciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.